un momento antes de que sigan viendo ese video, porque quiero hablarles de las características de la máquina, ciertas cositas que tengo que mencionar. Mi gente, acá en Italia lamentablemente la situación se puso bien fea. Hay muchas enfermedades y pues la verdad que yo caí en una de esas. He estado malísimo estos días, porque fueron como 3-4 días. He estado bien mal. Mis días de fin de año no fueron tan bonitos que digamos. Yo me encuentro con estas gafas porque no he dormido casi nada. Pues la verdad que tengo mejor dicho, bastante ojeras. Y pues no quiero que se note bastante en el video. He tenido demasiada fiebre y pues la verdad que estas enfermedades están golpeando mucho a lo que es acá en Italia. Si notan, la voz también me sale aquí diferente, pero bueno. Prosigamos con el video. Tiene una batería con 2500 mAh, que significa que dura 3 horas y media y se carga en 3 horas. Pesa 343 gramos, ¿ok? Esto significa algo que se los diré más adelante. 8 watts de potencia, una potencia pues muy buena. Materiales de plástico y metal, que ahora procederemos a verlos mejor. 4 peines que vinieron en la caja y pues como vieron por ahí en videos pequeños que hice, que el unboxing viene con lo justo, creo yo, que necesitas que venga la máquina. Con lo justo y necesario. Vamos a hablar primero un poquito de los peines, que yo creo que aquí están completos y la verdad que este peine medio me ha sorprendido mucho porque viene asimilando bastante lo que es el peine medio de la Wall, que para mí es el mejor. O sea, no es uno de los mejores, es el mejor. Yo el peine medio de la Wall, como ya lo he dicho en otros videos, para mí es irreemplazable, no encuentro otro peine que pueda superarlo. Pues este peine, siendo muy fino aquí con los dientes también pues muy pequeños, se acerca bastante a lo que es el peine Wall. También en este caso tenemos los peines necesarios. ¿Qué quiero decir? Pues que te viene el medio, el 1 y medio y el 2. Yo creo que es lo más justo, ¿no? Y lo más necesario para trabajar como barbero. Vean, este es el peine medio de la Wall. Y este es el de la Kemei, que no sé por qué no pusieron su nombre aquí. Me hubiese gustado que tengan su nombre Kemei aquí en grande. Vean, aquí está el peine. Aquí están los dos peines. Una parte interna. Claro que el plástico no es de tan buena calidad, pero como quiera, pues el trabajo lo hace. Yo hice los cortes, trabajé muy bien con estos peines, me encantaron mucho. Pero obviamente no supera. Lo puede igualar un poco. Trabajas con estos peines, pero de superarlo así como tal, el peine Wall no lo hace. Pero como quiera están bien, vean. El medio, el 1 y medio y el 2. ¿Ok? Que estos son los peines claves, digamos, que aquí se llaman A,
y B. Aquí están. No son tampoco de buenísima calidad, pero no son de mala calidad. Vean que el plástico, como quiera, está ahí bien, ¿no? Hay que cuidar las cosas para que duren más. Mi gente, aquí está la máquina. Vean. Yo dije que pesaba 343 gramos. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué tanto peso respecto a las otras máquinas que me... Lo que pasa es que aquí los materiales, esto es un cambio, pero de 1 al 10. Siempre he notado los materiales de construcción en las cosas que me... Pues aquí es otra cosa. O sea, no tiene nada que ver este material con los materiales de máquinas como la 2296 o la 3235, que son materiales pues muy bajos, de baja calidad. Y aquí, por lo contrario, tenemos una máquina de plástico pues demasiado bueno, mi gente. Y esta parte de acá arriba es metal, ok, pero el plástico está increíble. Está esto para algunas personas que me decían, no, tú siempre estás criticando a Kemei, y pues no se trata de eso, mi gente. Vean, aquí yo en materiales es lo que hago resaltar esta máquina hoy en día. Así como he criticado anteriormente las máquinas Kemei por los materiales muy pobres, aquí tengo que resaltarlo y decir que es una máquina, es un maquinón en cuanto a materiales. La palanca también es un plástico bien robusto. Miren la cuchilla como es. La cuchilla es bastante similar a lo que es Lence Pro. Aquí está la Lence Pro y aquí está la Kemei. O sea, no estoy diciendo es igual o es la misma, que no podría decirlo, no lo sé. Pero se parece bastante, se acerca bastante. Los dientes internos. Esto es otra cosa y por cierto es un poquito más pequeña que las otras máquinas normales. Mide 16,5. Muy chévere. Este es el sonido de la máquina. Es un motor sin escobilla, pues es más bajo que lo que sería la Lence Pro. Escuchen la Lence Pro. Bueno, ese es el sonido. Les quería hacer ver eso. Ahora les voy a decir los puntos buenos y los puntos malos. Vamos a proseguir con eso. Lo que me ha gustado de la máquina. Y lo otro que no es que no me ha gustado, pero bueno, vamos a decirles todas las quizás dudas que tenemos todos antes de comprar una máquina. Punto bueno número 1 es el material de la máquina. Material 10 sobre 10. 10 sobre 10 es material pues muy bueno, como ya lo dije. Es buenísimo el material. Yo me he quedado sorprendido. También tiene un agarre muy bueno. Ese es el punto bueno número 2. El agarre es muy bueno porque la máquina es un poco más delgada de lo que son las máquinas tradicionales de Wall. Y bueno, esos son ya los dos puntos buenos, los materiales de construcción y también cómo es construida, obviamente, ¿no? Aquí les voy a dejar una foto de cómo es construida por dentro. O sea, aquí han venido a sorprender. Punto bueno número 3 es la potencia, que tiene 8 watts de potencia. La máquina tiene fuerza suficiente para hacer todo lo que quieran hacer. Tiene muy buena fuerza. Otro punto número bueno es este. Vean que para quien se preguntaba, la máquina hace esto colocándole los dos dedos pulgares aquí y empujamos. Vean. ¿Okay? Y esto me lo ha facilitado bastante para limpiar. Yo que me gusta siempre limpiar bastante las máquinas, pues antes de hacer el video la limpié muchísimo y es muy rápido. O sea, es desmontar eso y ya está para hacerlo en un segundo, porque la verdad es que esto nos ahorra muchísimo tiempo. Vean, esta es la parte de adentro. Ya que la quité, vamos a hacerle ver bien cómo es todo bien construido por ahí. Muy chévere por esa parte. Vean acá. Vean cómo es. Estamos hablando ya de otros niveles de Kemei. Ya para colocar esto simplemente ponemos ahí y cerramos. Ok. Otro punto número bueno son los peines. Peines son los justos y necesarios. Son los calidad y los justos. O sea, como decir, los 4 que sirven, los 4 que necesitas, pues son esos exactamente. Ya anteriormente en otra máquina que me en la 3235 vinieron unos peines similares a estos, pero no son iguales. Yo los controlé y no son iguales. Es más, el peine medio no es igual absolutamente para nada en este que está aquí. Okay, yo por eso como punto bueno le voy a poner también los peines. Ahora, los puntos que vienen en contra aquí, que quizás no están en contra, no simplemente que pues digamos, ¿no? Porque seguramente si no lo digo yo lo va a decir uno de ustedes. Si hubiese traído una base de cargas hubiese sido pues perfecto.
que no tiene base de carga. Ah, por cierto, el cargador no es USB tipo C, es cargador propio. Que este cargador, esta forma como es aquí, ya lo he visto en algunas máquinas, ¿no? La palanca es de 5 clics, ok, pero la palanca como que no funciona pues muy bien. O sea, funciona bien, pero miren, es un poco dura. No es tan suave como una Medishow, digamos, ¿no? Claro que es diferente, o sea, es una palanca completamente diferente, pero pues yo quise, sí, como es un poquito dura, yo quise aflojarla un poco, pero al momento de aflojarla, los clics automáticamente los quitaba, se quedaba una palanca sin clic. O sea, tuve que apretarla otra vez para volver a tener los clics. Y vean, así es que funciona. Pero tiene 5 posiciones, 4 clics. Ok, que no son tan suavecitos que digamos, ¿no? Ok, ahora, el botón que está aquí, yo pensé que iba a ser incómodo. Ok, entonces no le voy a dar como contra a eso. Cuando me llegó yo dije, ah, el botón está aquí, el interruptor de encender. Y pues entonces yo dije, esto va a ser incómodo. Pero la verdad es que no me ha resultado incómodo para nada porque es suave. Ok, vean. Es muy suave. A pesar que no tiene mucha, o sea, no se ve mucho, bueno, se ve solo ese pedacito que está ahí, pero si yo la tengo aquí y la quiero encender, se enciende muy suave, no tiene esa incomodidad para encenderla, ¿no? Así que no le voy a poner como punto bajo eso, pero es algo que les quería hacer ver, porque quizás mucha gente se lo va a preguntar también, ¿no? O sea, se lo preguntaba y aquí pues les estoy respondiendo, no es incómodo de encender, ¿ok? Tampoco... O sea, la máquina no es tan grande y vean, mi mano de aquí a aquí lo hago. ¿Ok? De aquí a aquí la enciendo. Y no se me ha hecho incómodo por esa parte. Yo se los digo. Algo que tengo que decirles es que la cuchilla calienta un poco. Tengo que decírselo. Eso es algo... Es un punto muy importante de comunicarlo y pues nada, la cuchilla calientan un poco. Para los que tenían quizás preguntas o cosas así de que si calienta, bueno sí calienta un poco, ¿ok? Compatibilidad con otras cuchillas, sí. Compatibilidad con otros peines también, ¿ok? Quienes quiere colocar aquí otras cuchillas. La verdad que probé solamente a cambiar la cuchilla afuera, la interna no probé a cambiársela. Pues de momento la de afuera es del mismo tamaño de las clásicas Wall, Medishow, JRL. Quien se preguntaba si la máquina es ruidosa, pues no, la máquina tiene un sonido pues muy bajo. O sea, bajo mi experiencia, yo digo que es un sonido bajo. No es silenciosa, pero es un sonido bajo. Yo con la Lense Pro la verdad es que era muy... el momento de estar trabajando con este sonido... Ya se escuchaba un poquito muy fuerte, pero esta es bajo. Esta que me es muy baja. Y la cuchilla es buena, aparte de que calienta, la cuchilla es buena, pues tengo que decirle que sí es buena. Corta pues muy bien. La máquina corta muy bien, que además que yo no tengo que enseñarles cómo se corta con esta máquina, ¿no? Pues simplemente es que ustedes donde vean que la máquina pasa por el cabello y lo corta con facilidad, ahí es que nos damos cuenta que la cuchilla pues es buena y que también la máquina tiene fuerza suficiente. La máquina, por cierto, llega casi a los 6900 RPM, creo, no estoy seguro. Aquí les voy a dejar un pequeño video de los RPM a través de la aplicación Jiri, porque tengo el aparato este de medir los RPM, pero no sé cómo funciona, la verdad. Pues bueno, ya en cuanto pueda ya lo estaré usando normal. Así que pues para mí esta ha sido la mejor Kemei que hay, que existe, la mejor Kemei que he visto, la mejor Kemei que han hecho, creo yo. Pues los materiales de construcción, como digo, aquí son otros niveles. La parte de acá arriba es antideslizante, una especie de goma aquí para que no resbale de las manos. Pues muy interesante esta máquina, la verdad que me ha gustado mucho. Que me se ha ido... Ah, por cierto, aquí tiene una pantallita de ver cuánto queda de batería. Ahora, mi gente, esta para mí ha sido la mejor Kemei de la historia, como vieron en el título. Pues la verdad que me ha gustado muchísimo. Esta Kemei yo creo que viene a posicionarse en una de las mejores máquinas que ha hecho Kemei. A pesar que este proyecto también ya lo tienen por ahí otras marcas, pero para la gente que le gusta Kemei, fan de Kemei, pues ya saben que esta es la máquina de comprar, creo yo, porque el precio pues está bien, creo yo. Por ese precio
una máquina como esta de motor sin escobilla no van a encontrar por ningún lado. Yo creo que aquí Kemei le dieron en el punto exacto en una máquina. Yo creo que aquí se la jugaron muy bien, porque pues es una máquina que yo digo que vale la pena comprarla por todo lo que ofrece. Por ese precio, por todo lo que ofrece. Además de eso, para mí es una máquina que gusta. Para mí es una máquina bonita. Este color amarillo y negro, que es un color, una especie de dorado con negro, pues la hace ver bien chévere, ¿no? Para los que les gustan los colores, cosas así. La máquina se ve muy bien. Y pues mi gente, esto ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado. Perdón por la voz, pero como dije, los tiempos acá en Italia no están muy bien que digamos, pues hay enfermedades ahorita por todos lados acá, y así que pues aquí igual estamos haciéndonos presentes con el video muy importante, muy esperado, que espero que les haya podido ayudar. Así que pues mi gente, ya sabes, suscríbete, dale like para que me puedas ayudar con el canal. Y bueno, no es la mejor forma de empezar el año. Aquí estamos cumpliendo con los videos. Como siempre mi gente, ya sabes, nos vemos en el próximo video.